Ahora hacemos el hocico del perrito salchicha que tantos me han pedido. Hacemos 2 anillos mágicos con 6 puntos bajos. Aseguramos el anillo y cargamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sellamos. Ya saben, no lo sellamos del todo. Sellamos el anillo con un deslizado para que no se suelte. Cortamos y hacemos otro anillo. Igual con 6 puntos. Aseguramos y cargamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Sacamos el hilo sobrante para la marca. Ahora nos vamos al primer punto. 2, 4 y 6. Empezamos. Entramos al primer punto. Hacemos un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Utilizamos ya 3 puntos. En este aro nos vamos al siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos de acá. Vamos a continuar. Acá quedamos en un punto. Nos toca un aumento. Ahora un punto. 2, 3, 4, 5. Un aumento. Un punto. Un aumento. Ya utilizamos 5 puntos. Ahora nos toca un punto. Acá nos quedan 3 puntos. Ahora saltamos al otro anillo en el cual continuamos con un aumento. Un punto. Y terminamos con un aumento. En esta vuelta 1 tenemos 18 puntos. Sacamos la marca. Y ahora trabajamos punto sobre punto. Los 18 puntos. Así todos los puntos. Sin ningún
aumento ni disminución, solo punto sobre punto. Así terminamos la vuelta. Vuelta 3. Avanzamos 12 puntos. 1, 12. Llegamos a la parte centro. Acá vamos a hacer una disminución en puntos medias varetas. Hacemos lazada, metemos a un punto, sacamos lazada y sacamos los 2 puntos en uno. Continuamos y terminamos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con un deslizado y dejamos hebra para coser. Así queda el hocico, vean, en forma de corazón. Esta parte se abre y para eso tenemos el hilo que nos queda en el centro. Con eso lo cerramos y esto para coser a la cabecita. Eso es el hocico del perrito salchicha. Espero les ayude a los que estaban buscando este hocico. Si les gustó este video, no se olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita para que les notifique de cuando hay otro nuevo video. Hasta el próximo proyecto.